Hola familia, hoy por primera vez iré a un parque acuático y como primera tarea, como siempre y como buen cubano, el cafecito que no puede faltar. Familia, primera parada, estamos en un mall demasiado grande, muchas ropas. Miren mi gente, un parquecito para los niños, para que jueguen aquí dentro de la tienda. Miren mi gente, un trencito dentro de la tienda. Esto es maravilloso. Miren para acá. Hay personas que no se sienten afortunados. Yo les digo que el haber llegado a este país es un inmenso logro. Yo aquí he realizado parte de mi sueño, cosa que en Cuba era difícil. He viajado a lugares que ni soñando ni pensando. He ido a parques acuáticos. Es algo maravilloso. He conocido estados que no podría yo ni imaginar que hubiera estado aquí. Es algo que me llena de satisfacción y de orgullo el haber logrado, haber llegado a este maravilloso país que me haya abierto las puertas y que me haya permitido a mí, a mi edad, lograr parte de mi sueño, cosa que en Cuba era imposible de realizar debido a que todo era una censura y es muy difícil. Aquí todo se te hace la vida un poco más fácil. La libertad es algo, les digo, maravilloso. Hola familia, espero que se encuentren bien con la bendición de Dios. Hoy les traigo una receta maravillosa, prácticamente es un clásico cubano, perdido en el tiempo. Es la vaca frita. Para esta preparación vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 2 libras de carne de falda, de res. Vamos a necesitar también medio pimiento verde, media cebolla morada, media cebolla blanca, un manojito de perejil, ajo. Vamos a necesitar una hojita de laurel y 5 pimienta bomba o pimienta dulce, como se llama en Santiago de Cuba. También vamos a necesitar pimienta, comino, orégano y aceite de oliva y sal. Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitarle todos los pellejitos a la carne. Ya yo le he retirado algunos, simplemente mostrarle todos estos pellejitos, toda la grasa que le sobre, que eso no lo vamos a necesitar. Vamos a trocear la pieza más o menos de esta forma. En una olla, en este caso voy a usar una multipropósito para hacer la preparación un poco más rápida. En un caldero para ablandar la carne duraría más o menos 1 hora y media. Aquí le vamos a dar 40 minutos. Vamos a colocar la carne, medio pimiento, media cebolla blanca, la hojita de laurel y los 5 granitos de pimienta bomba. Y vamos a cubrir con agua, solamente que lo cubra, porque estos tipos de olla consumen muy poco líquido. Vamos a cubrirla de agua, tapamos. Bueno familia, ¿qué vamos a hacer ahora mientras se ablanda nuestra carne? Vamos a preparar un mojo, un mojito criollo. ¿Para qué? Porque como bien saben es vaca frita, pero no queremos que la carne quede muy seca. Con esto vamos a lograr que al fritar la carne no quede jugosa. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Un limón, 3 dientes de ajo rallados. Vamos a necesitar comino, un chorrito de naranja agria, orégano. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque así se distribuye más el sabor entre la carne. Podría echárselo más o menos, pero así me gusta más porque se distribuye más el sabor. Bien, vamos a añadir el ajo, la naranja agria, más o menos 2 o 3 cucharadas de naranja agria, el comino, media cucharadita, el romero, media cucharadita y un poquito de aceite de oliva. Más o menos 1 cucharadita y media de aceite de oliva. Removemos. ¿Qué nos faltaría? Cuando ya la carne esté, le vamos a añadir un poquito, 1/4 de taza del caldo de la cocción. Esto le dará aún más sabor a nuestra preparación. Vamos ahora a proceder a cortar la cebolla. Damos la parte blanca, que ya saben que esta parte blanca amarga en cualquier preparación. El ajo lo picamos más o menos bien chiquitico y el perejil. Le cortamos los tallos porque vamos a usar solamente las hojas. Hacemos un nudito
Como ven mi gente, hasta aquí es el mismo procedimiento de otro clásico en la comida cubana, que es la ropa vieja. Lo que en este caso la vamos a freír. De esta forma no debe quedar la carne. Bueno familia, en una sartén vamos a incorporar aceite de oliva de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. Incorporamos la cebolla. Vamos a empezar a caramelizar la cebolla. Después de unos minutos echamos el ají, los dientes de ajo. Después de 2-3 minutos, ya con la cebolla, este sofrito, vamos a verter carne, vamos a mover constantemente, porque como le dije, es carne frita. Como ven, su consistencia está un poco seca, por eso es el monjito que hemos preparado. Que como les dije, a ese monjito le voy a añadir un poquito del caldo de la cocción. Vamos a ir incorporando este monjito que le va a aportar un sabor increíble a nuestra preparación, y la carne no va a quedar seca. Removemos y seguimos. A medida que vaya secando o fritando, le vamos a ir incorporando lo maravilloso. Es hora de adicionarle el perejil. Bueno mi gente, ya esta es la coloración que debe tener la carne frita después pasado 20 minutos. El olor aquí es irresistible. Apagamos el fuego, dejamos reposar. Ya lo que nos queda mi gente es emplatar y degustar de esta maravillosa receta de mucha tradición cubana, que se ha perdido en el tiempo en Cuba, porque hace rato que en Cuba no se vende carne de res, mucho menos de falda. Así que vamos a emplatar y mostrar. ¿Quieres probar la carne de abuelo? Sí. ¿A ti te gusta la comida de abuelo? Sí. ¿Abuelo cocina rico? Sí. Bueno, vamos a probar la carne, dale. Ah. ¿Cómo está? Rico. ¿Está rico? Dame. Y ese sí no miente. Dame. Dame. ¿Qué tú quieres? ¿Más carne? Sí. Este vasito. Espérate, ahora yo te voy a dar en un vasito carne. Bueno familia, hasta aquí esta receta maravillosa de la culinaria cubana. Muy tradicional, perdida en el tiempo. Espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios si conocen este tipo de elaboración y cómo lo llaman en sus países. Espero que se suscriban, que compartan mis videos para que así varias personas sigan saboreando de la comida del abuelo cubano, perdida en el tiempo. Y no se olviden del like.